Bienvenidos a Puntos Suspensivos. Somos historias en proceso, capítulos que aún están por escribirse en el libro de nuestras vidas. Veamos qué nos trae el tiempo. A veces, en medio de la rutina, aparecen preguntas que no sabías que necesitabas hacerte. La semana, creo que fue antepasada, me dejaron una actividad en la escuela que se me hizo súper interesante y no sé, casi no suelo compartir las actividades que me dejan en la escuela, pero en esta ocasión no sé por qué, como que sentí la necesidad de compartírselas, ya que me hizo pensar en cómo vivimos, en lo que buscamos y en lo que creemos. Y hoy simplemente quiero leérselas. Y bienvenidos mis puntitos suspensivos a este episodio aquí en Puntos Suspensivos. Soy Nat Gugo y pues a darle. Y antes de leértela quiero decirte algo importante. Esto que escribí y que investigué nace desde mi fe, desde mi forma de ver y vivir la vida. No es algo que quiero imponer, simplemente te invito a que se escuche con el corazón abierto. Vivimos en una sociedad marcada por el individualismo, el ritmo acelerado de vida y una creciente secularización. Las exigencias laborales, las distracciones tecnológicas y una cultura que privilegia lo inmediato y superficial dificultan la apertura a lo trascendente. En este contexto, hablar de espiritualidad o santidad puede parecer algo lejano, anticuado o exclusivo de ambientes religiosos. Sin embargo, la pregunta que me planteo ¿es posible vivir la santidad hoy sin abandonar el mundo? ¿Es posible seguir a Cristo desde la vida ordinaria sin retirarse a un convento o a un ritmo de vida excepcional? Esta inquietud resuena especialmente entre quienes buscan vivir con sentido y coherencia en medio de las exigencias de la vida moderna. La espiritualidad cristiana, cuando se comprende correctamente, no evade la realidad, sino que la transforma desde dentro. La propuesta de una santidad encarnada es una invitación a descubrir que Dios habita también en lo cotidiano, en el trabajo, en las relaciones humanas, en el dolor y la alegría de cada día. La fe no exige huir del mundo, sino vivirlo con profundidad, con apertura a la gracia y con un corazón atento a la voluntad de Dios. En este ensayo se desarrollará la idea de una santidad vivida en lo cotidiano. A través de esta reflexión se mostrará cómo la espiritualidad cristiana no está reservada para unos pocos, sino que es una llamada universal que se puede vivir en medio del mundo actual. Y me gustaría comenzar explicando primero que nada qué es la santidad. La santidad en la tradición cristiana es la plenitud del amor, la unión con Dios que se manifiesta en la entrega concreta al prójimo. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, todos los fieles cristianos de cualquier estado o régimen de vida están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. No se trata de una vida sin errores, sino de una vida orientada a Dios, vivida en coherencia con el Evangelio. Aquí perdonarán la pronunciación, pero en Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco insiste en que la santidad no es elitista, ni se basa en habilidades extraordinarias, sino en el ofrecimiento de uno mismo con amor y en el testimonio cotidiano. Esta propuesta rompe con la idea de que para ser santo se debe huir del mundo o vivir en un monasterio. La santidad no es una meta reservada únicamente para unos pocos elegidos, sino una vocación universal. Como enseña el Concilio Vaticano II, todos los bautizados están llamados a la santidad sin importar su estado de vida. Esta vocación no consiste en una perfección inalcanzable o en cumplir normas de manera rígida, sino en vivir en comunión con Dios y en conformar la propia vida al estilo de Jesús. Nuevamente, el Papa Francisco subraya que la santidad es una llamada concreta que se vive a través de pequeños gestos cotidianos y no en hechos extraordinarios. La verdadera santidad se manifiesta en el amor,
en cómo tratamos al prójimo, en cómo respondemos al dolor y en cómo trabajamos con justicia y esperanza. Al reflexionar sobre este llamado, me doy cuenta de que por mucho tiempo asocié la santidad con algo distante, incluso con personas que viven realidades muy distintas a la mía. Pero a la luz del Evangelio y de lo aprendido, comprendo que ser santo no significa dejar de ser quien soy, sino permitir que Dios actúe en mí. Desde mi propia historia, con mis virtudes y límites, descubriendo que la santidad tiene rostro humano y se entreteje en lo sencillo, en la paciencia con la familia, en hacer mi trabajo con amor, en buscar la verdad en medio del ruido. Esa comprensión me libera y me anima a creer que también yo puedo vivir el Evangelio plenamente aquí y ahora. Durante siglos, muchas veces se ha asociado la espiritualidad con lo exclusivamente religioso, como si solo los sacerdotes, religiosos o monjas pudieran aspirar a una vida santa. Esta visión ha dejado fuera millones de personas que viven su fe de manera profunda en la vida laical. Sin embargo, el Concilio Vaticano II reafirma que todos los fieles de cualquier condición o estado son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a una santidad cuya perfección es la misma del Padre Celestial. Esta perspectiva ha sido acogida y profundizada en la enseñanza de la Iglesia contemporánea, recordando que hay santos que fueron padres y madres de familia, médicos, maestras, obreros, estudiantes. Figuras como Santa Teresa de Calcuta o el Beato Carlos de Foucault son ejemplos de santidad vivida en el mundo. Santa Teresa, conocida por su dedicación a los más pobres, entre los pobres en Calcuta, vivió una santidad profundamente enraizada en las acciones cotidianas, la atención a los enfermos, la caridad, el servicio desinteresado a quienes más lo necesitaban. Su vida era una constante oración y a pesar de las dificultades nunca dejó de ver el rostro de Cristo en cada persona que encontraba. De manera similar, Carlos de Foucault, aunque pasó gran parte de su vida en el desierto, no vivió aislado del mundo, sino que su encuentro con Dios lo llevó a servir a los más humildes y a los pueblos nómadas de Sahara, viendo en cada rostro una oportunidad para vivir el Evangelio. Y por otro lado, un ejemplo más cercano a nuestra contemporaneidad es el Beato Carlo Acutis, un joven italiano que a pesar de su corta vida, vivió una santidad ejemplar en el día a día. Carlo no fue un monje ni un sacerdote, sino un adolescente que encontró a Dios en lo cotidiano. En su pasión por la informática, utilizó la tecnología para dar a conocer la belleza de la Eucaristía. Y además, vivió su fe con un amor profundo por la Eucaristía, rezando todos los días y practicando la caridad. La santidad de Carlo, como la de Teresa y Carlos, muestra que no hace falta abandonar el mundo para ser santo, sino vivirlo con un corazón transformado por el amor de Dios. Además, muchos otros millones de personas anónimas, como padres, maestros, profesionales o trabajadores en diversas áreas, viven con fidelidad su fe, sirviendo, perdonando, amando en su vida cotidiana, demostrando que la santidad no es algo reservado a unos pocos elegidos, sino algo accesible para todos. La espiritualidad auténtica no evade el mundo, lo transforma desde dentro. La vida ordinaria, como ya había mencionado, el trabajo, la familia, el descanso, los amigos, puede ser un espacio privilegiado de encuentro con Dios. Como lo expresó San José María Escrivá, allí donde están tus hermanos los hombres, donde están tus aspiraciones, tu trabajo, tus amores, allí está el sitio de tu encuentro cotidiano con Cristo. Los temas trabajados, como la oración, el discernimiento, la misión, nos ayudan a reconocer que cada momento puede ser ocasión de gracia. Orar no es solo estar en silencio en una iglesia, sino vivir en constante diálogo con Dios. Discernir es aprender a tomar decisiones según el Espíritu, incluso al elegir cómo actuar ante una injusticia o cómo responder ante una dificultad.
No es fácil ser santo en medio del mundo actual. Las redes sociales promueven una constante comparación. El materialismo debilita el sentido de comunidad y la superficialidad impide el cultivo de la interioridad. El estrés, la autoexigencia desmedida, la desconexión de uno mismo y más son obstáculos reales que hacen más difícil la vivencia de una espiritualidad auténtica en la sociedad actual. Vivimos en una era donde la productividad es vista como el principal indicador de valor personal. El ritmo acelerado de vida, sumado a la constante presión por cumplir con expectativas sociales y profesionales, genera un agotamiento físico y emocional que dificulta el encuentro con lo esencial. El tiempo para la oración, la reflexión y la conexión profunda, la autoexigencia, alimentada por la competitividad y el miedo al fracaso, crea un ciclo de ansiedad que impide vivir el presente con paz interior. Las personas a menudo se ven atrapadas en un mar de tareas y obligaciones, olvidando la importancia de la quietud y la escucha interior, elementos esenciales para cualquier vida espiritual. La desconexión de uno mismo, como resultado de este constante corretear, hace que muchas veces se pierda la capacidad de reconocer la propia identidad como hija de Dios, creada a su imagen y semejanza. En este ambiente de despersonalización, las relaciones humanas también sufren. La comunicación se vuelve superficial, las interacciones se limitan a lo inmediato y lo práctico, y el amor, la escucha y la atención plena se vuelven escasos. La vida espiritual, por ende, se convierte en una especie de aderezo adicional que se añade cuando se tiene tiempo, en lugar de ser el eje sobre el cual gira toda la vida. Esto pone en peligro no solo la vivencia de la santidad, sino el sentido profundo de la existencia. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado con la aceleración de la vida moderna y la omnipresencia de la tecnología. La constante exposición a las redes sociales, la necesidad de estar siempre conectados, amplifican la sensación de falta de control y la desconexión de lo que realmente importa. Es en medio de esta confusión y falta de equilibrio que se hace aún más importante encontrar momentos para la reflexión, la oración y el silencio. La espiritualidad encarnada no puede florecer en medio del ruido y la prisa, sino que requiere de espacios de serenidad que permitan a las personas volver a centrar su vida en lo trascendente, superando la ansiedad y la desconexión que caracteriza nuestra era. En este contexto, vivir la santidad requiere valentía, autenticidad y una espiritualidad encarnada, viva y latente desde dentro. Se trata de vivir con los pies en la tierra, sí, y el corazón en Dios. Se trata de optar cada día por el bien, por el amor, por la fidelidad al Evangelio. Se trata de vivir con una mirada atenta y misericordiosa hacia el otro. Pero entonces, ¿qué hacer para que a pesar del mundo en el que vivo, pueda vivir la santidad? Para vivir una espiritualidad encarnada hoy, es necesario cultivar espacios concretos en el día a día, es decir, integrar la fe en todas las dimensiones de la vida cotidiana. No se trata de un esfuerzo aislado, sino de una transformación de la mirada, de cómo percibimos cada acción, cada encuentro, cada momento. Es aquí donde la vida familiar, el trabajo, las relaciones y la participación en la comunidad juegan un papel clave. La comunidad cristiana es un apoyo indispensable. Como seres humanos necesitamos a los demás para crecer en la fe, como lo señala el Papa Francisco. La vida cristiana no es individualista ni solitaria. En el contexto familiar, vivir la santidad implica crear un ambiente de oración, diálogo y apoyo mutuo. Esto no necesariamente requiere momentos formales de oración, aunque son importantes, sino más bien gestos cotidianos como bendecir la mesa antes de comer, escuchar con atención y paciencia y ser portadores de paz en medio de las dificultades. La familia, al ser la primera iglesia doméstica,
Es el lugar ideal para practicar la santidad en lo ordinario, vivir con humildad y generosidad, perdonar las ofensas, ser un ejemplo de amor y sacrificio. Son maneras concretas de vivir la fe cada día en el hogar. La oración constante, aunque breve, es otra clave fundamental para vivir la santidad en medio del mundo acelerado. También el Papa Francisco resalta que la oración no necesariamente tiene que ser prolongada o grandilocuente. Lo importante es mantener una conexión constante con Dios. Esto puede hacerse a través de pequeñas oraciones durante el día, un Señor ayúdame, un Te alabo Señor, o incluso simplemente un momento de silencio para detenerse y escuchar la voz interior. Y también en el silencio ponerte a platicar con Él, como si hablaras con cualquier amigo contándole tu día, pidiéndole consejo, guía o ayuda. En el trabajo, por ejemplo, esto puede ser un susurro de gratitud antes de comenzar una tarea, o un breve acto de entrega de las responsabilidades al Señor, pidiendo su ayuda para realizar el trabajo de manera digna y con amor. El servicio al prójimo es otra forma vital de vivir la santidad. En un mundo donde el individualismo y la competitividad son predominantes, el llamado a ser servidores de los demás resalta aún más. El Papa Francisco subraya la importancia de la cultura del encuentro, de acercarse al otro, especialmente a los más necesitados, sin temor a mancharse las manos. En la vida cotidiana, esto puede ser tan sencillo como ayudar a un compañero de trabajo, o escuchar a un amigo que atraviesa dificultades, o ser generoso con quien no espera nada a cambio. Además, el servicio también puede implicar pequeños actos de amabilidad en la rutina diaria, como ofrecer una sonrisa, ceder el asiento a alguien o ayudar en casa sin esperar reconocimiento. La vida sacramental es otra fuente de gracia constante que fortalece nuestra vida espiritual. Vivir con regularidad los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, nos conecta de manera tangible con el amor de Dios. La participación en la misa, aunque sea breve, nos permite alimentarnos espiritualmente y recordar que nuestra vida tiene un propósito más allá de lo mundano, más allá de este mundo. En familia, el ir juntos a misa, rezar el rosario, celebrar fechas litúrgicas de manera especial, son maneras de infundir santidad en la vida diaria. Y finalmente, el trabajo vivido con sentido y responsabilidad es una forma profunda de santidad. Como dijo San Juan Pablo II, el trabajo es una ocasión de santificación. En la vida diaria, hacer bien el trabajo, hacerlo con amor, paciencia y dedicación, es una manera de ofrecer nuestras acciones al Señor. Si bien el trabajo puede ser demandante y a veces no dan ganas de hacerlo, si lo vivimos con la conciencia de que es un medio para servir a Dios y a los demás, se convierte en un acto sagrado. En lugar de ver el trabajo solo como una obligación, podemos cambiar nuestra perspectiva y verlo como una oportunidad para hacer el bien, para ser honestos, para cuidar del prójimo y para crear un ambiente de respeto y solidaridad. Como afirma el Papa Francisco, no tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó. Este llamado no es añadir más tareas a una vida ya sobrecargada, sino a descubrir a Dios en todo lo que ya vivimos. La santidad no está reservada para momentos excepcionales, sino que se vive en lo cotidiano, en el aquí y en el ahora. Se trata de hacer de lo ordinario un lugar sagrado, de ver a Cristo en cada tarea, en cada encuentro, en cada desafío que se presenta. Al vivir de esta manera, podemos encontrar paz, propósito y una alegría profunda, incluso en medio de los retos de la vida diaria. Ya vimos que la santidad, como nos invita la tradición cristiana, no es un llamado a huir de la vida cotidiana, sino a encontrar en ella el reflejo de lo divino. Vivir en el mundo de hoy, donde el ruido, la competencia y las distracciones parecen ser los protagonistas,
puede hacernos pensar que la santidad es algo inalcanzable, reservado para unos pocos. Sin embargo, la realidad es otra. La santidad está más cerca de lo que imaginamos. En el momento en que decidimos abrir los ojos y ver a Dios en los pequeños actos que vivimos a diario, la vida familiar, el trabajo, las amistades, los momentos de descanso, todo puede ser un reflejo del amor de Dios si lo vivimos con atención, con sentido y con el deseo sincero de hacer de nuestras acciones una ofrenda. No se trata de hacer un esfuerzo sobrehumano para ser perfectos ni de añadir más tareas a una agenda ya saturada, porque en ningún momento se habla de perfección para lograr la santidad. Vivir una espiritualidad encarnada es saber que cada cosa que hacemos tiene un propósito más grande, que cada paso que damos, por pequeño que sea, es una oportunidad para acercarnos más a ese amor que nos llama a ser quienes realmente somos. Y es que la santidad no se encuentra en la ausencia de dificultades o en una vida sin errores, sino en la capacidad de reconocer la presencia de Dios incluso cuando todo parece caótico, incluso en medio de las pequeñas derrotas diarias. Es precisamente ahí donde con humildad descubrimos la gracia. El Papa Francisco nos recuerda nuevamente que la santidad no es un logro individual, sino un camino que se recorre con otros. Vivir en comunidad, orar, escuchar, servir, vivir los sacramentos, no son solo prácticas religiosas, sino pilares fundamentales para vivir la santidad de forma realista. Estos no son momentos extras, sino espacios dentro de nuestro día a día en los que Dios se hace presente. El trabajo, las conversaciones, el tiempo con los seres queridos, las decisiones que tomamos, son todos caminos hacia la santidad si los hacemos conscientes y los vivimos con amor y responsabilidad. Al final, se trata de algo sencillo pero profundo. Mirar nuestra vida con una mirada distinta. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de permitir que en medio de nuestras luchas, nuestros gestos cotidianos reflejen algo más grande. Vivir la santidad hoy no significa retirarse del mundo, sino transformarlo desde adentro, desde lo que cada uno puede ofrecer, desde lo que cada uno es. Quizá no veremos todo resuelto de inmediato, pero esa semilla de reconocer a Dios en lo cotidiano irá creciendo poco a poco. Es una siembra diaria que con tiempo y paciencia dará fruto. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar y no olvides agregar 2 puntos más por esa semilla que estás sembrando en lo cotidiano, por cada gesto sencillo que sin saberlo ya habla de Dios, por la gracia que se cuela en medio del caos, por esa santidad silenciosa que vives cada día y por lo que eres, aunque aún no lo veas con claridad. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos, Dios los bendiga.